tal? Bienvenidos a la clase de infecciones vaginales. A continuación, el doctor Gabriel y su servidor vamos a ver el tema desmenuzado en cuanto a frecuencia de agentes principales causantes de fisiopatología. Para iniciar es bueno aclarar cuál es el estado normal en el que se encuentra la vagina. Vamos a encontrar normalmente un epitelio hexagonal con múltiples lactobacilos en gran cuantía. No debe haber levaduras ni leucocitos y los lactobacilos le van a dar a la vagina un pH ácido menor a 4.5. Generalmente no debe haber sintomatología más allá de la que pudiera desencadenar un ciclo menstrual, un flujo normal, y no debería estarse tomando ningún medicamento para no tener sintomatología. Ahora vamos a hablar de por frecuencia, la patología que es más relevante y obviamente a la que más nos vamos a enfrentar en el día a día. Ella es la vaginosis bacteriana. Lo importante aquí es entender muy bien las características de la célula, como lo comentó el doctor Iván. Las células normales tienen una forma hexagonal y son aplanadas, sin características en lo particular, con la relación núcleo-citoplasma bien definida. En la vaginosis bacteriana particularmente, tienen que entender que hay algo que se denomina célula clave. Si solo lo vamos a encontrar en esta entidad. Y es una célula en la que se pierden los bordes. Aquí, es un círculo, pero realmente a la hora de verlo en un microscopio es una célula que pierde los bordes y que se va a ver con un puntillado en el interior de su citoplasma, ¿sí? Eso por frecuencia es causado por Gardnerella vaginalis, ¿sí? Pero puede haber otros microorganismos causantes. Hay que recordar que la Gardnerella es una bacteria, a diferencia de otros microorganismos que pueden causar vaginosis o vaginitis. También esta es una vaginosis, por definición no es una inflamación, no es itis, es una enfermedad como tal de la vagina. Por ello, no esperamos encontrar leucocitos. Los lactobacilos, aquí es muy importante entender que la vaginosis bacteriana corresponde más bien a una clase de disbiosis, ¿sí? Per se, cuando ya está bien establecida la vaginosis, vamos a ver que los lactobacilos se reducen sustancialmente. Hay una clasificación que deben conocer que se denomina de ISON, es una clasificación microbiológica en la que vamos a encontrar las diferencias según los grados de lactobacilos y de Gardnerella que encontremos o de otros agentes que encontremos por microscopía. Leucocitos no encontraremos y lo que sí es que el pH se alcaliniza tendiendo a ser mayor a 4.5. La prueba de KOH o de WIF es positiva, también se le conoce como prueba de aminas, en la cual se realiza diferente a los hongos, tomando una muestra, se coloca un poco de KOH y se huele. Esto con el fin de detectar el olor a aminas o un olor a pescado. El cuadro clínico característico es una mujer que acude con un flujo grisáceo, con fetidez y prurito, ¿sí? El flujo particularmente tiene estas características y la manera de hacer el diagnóstico es, ustedes toman la muestra y lo que buscan intencionadamente es la presencia de células clave. Si las encuentran, se confirma el diagnóstico, si no es necesario hacer nada más. El tratamiento de primera elección es metronidazol, ahí se puede tomar vía oral o se puede aplicar vía tópica. En el caso de que no se tolere, se le puede dar tinidazol u ornidazol y en alérgicos a los imidazoles, la nitazoxanida. Ok, la segunda en frecuencia que vamos a ver es una vulvovaginitis, principalmente causada por cándida. De estas, principalmente la albicans, aunque también puede haber Krusei o tropicalis. En estas vamos a encontrar que la morfología de la célula epitelial va a estar conservada, pero vamos a encontrar lo que vienen siendo pseudohifas o levaduras en gran cuantía. Leucocitos podemos o no encontrar, recordando lo que comentaban, que es una itis, es una inflamación, y el pH va a estar normal, ya que los lactobacilos están respetados, y recordando que a las cándidas les gustan un ambiente ácido. La prueba de WIF va a estar negativa, y en cuanto a la sintomatología vamos a encontrar principalmente un flujo blanquecino que en la literatura pueden encontrar parecido a un queso cottage, igual acompañado de prurito, escozor y eritema de la piel. El diagnóstico principalmente se va a hacer por medio de cultivo, encontrando las levaduras o las pseudohifas, y el tratamiento va a ser con fluconazol y nistatina en las cándidas albicans. En las cándidas no albicans se prefiere solamente el fluconazol, sin embargo también hay que hacer cultivo específico porque algunas cándidas pueden ser resistentes a este. Ok, ahora vamos a hablar de otra entidad característica, en este caso es la cervicitis por tricomonas vaginalis. Específicamente que hay ya dos diferencias con respecto a lo que hemos platicado. Primero, esta es una cervicitis, solo es la inflamación del cervix, ¿sí? Del cuello del útero. Y en segundo lugar es producido por tricomonas. La tricomonas no es una bacteria, es un protozoario. Y a diferencia de ello, como sabemos, las bacterias comparado en tamaño con los protozoarios son mucho más pequeñas y obviamente eso va a influir en la manera en que vamos a buscarla para hacer el diagnóstico.
En el caso de la tricomoniasis vamos a encontrar que los lactobacilos están presentes, la morfología de la célula se conserva, pero mucho ojo, aquí es un dibujo, en la realidad lo vamos a ver, en la práctica, el tamaño de una tricomona es mucho más grande comparado que las bacterias a la hora de verlo junto a las células. Por lo tanto, también al ser una inflamación del cérvix vamos a encontrar aumentada en cierta medida la cantidad de leucocitos. El pH es menor a 4.5. En alguna bibliografía que ustedes consulten pueden ver que la prueba de WIF en ocasiones se reporta positiva o negativa. Esto tiene que ver con las características de la tricomoniasis. Particularmente va a darnos un cuadro clínico con un flujo espumoso, ese es el dato pivote, verdoso, y algo patognomónico es el cérvix en fresa o aframbuesado. Genera demasiada inflamación del epitelio cervical y por lo tanto se desepiteliza, se esfacela. Genera prurito intenso, disuria, dispareunia, y obviamente esto es importante por lo que les comentaba. El método de diagnóstico es un fresco. Vamos a buscar el protozoario mediante un fresco. Pueden encontrar en la literatura que el estándar de oro, pese a que es un protozoario, se realiza mediante el cultivo de Diamond, ¿sí? Es de las pocas indicaciones para realizar un cultivo en protozoarios. El tratamiento de primera elección es el metronidazol vía oral o, mucho cuidado, clindamicina. No se usa ni tinidazol ni ningún otro agente comparado con la vaginosis bacteriana. A continuación vamos a hablar de la cervicitis inespecífica. Se llama inespecífica debido a que al momento de hacer el estudio en el microscopio vamos a encontrar que la estructura de la célula epitelial va a estar conservada, vamos a encontrar lactobacilos, pero no vamos a encontrar ninguna bacteria presente que nos indique que es la que está causando la manifestación clínica. Vamos a encontrar leucocitos y lactobacilos. Esta es causada principalmente por Chlamydia trachomatis. Esta es la principal causante de cervicitis, la Chlamydia trachomatis. Lactobacilos van a estar presentes, las levaduras pueden o no estar presentes. Vamos a encontrar característicamente muchos leucocitos, el pH va a estar respetado y la prueba de WIF va a ser negativa. En cuanto a su cuadro clínico, un gran porcentaje de estas manifestaciones va a ser asintomática. Vamos a encontrar asangrado, ya sea poscoital o a la exploración del cérvix. El flujo característicamente va a ser amarillento. Vamos a encontrar disuria y dispareunia y prurito poscoital. El diagnóstico, principalmente el estándar de oro es la PCR, pero también se puede hacer una prueba de NAT. En cuanto al tratamiento, se prefiere la acitromicina debido a que es una dosis única, pero también tenemos la opción de la doxiciclina, que es durante 7 días. Ahora, vamos a hablar de otra entidad producida por Neisseria gonorrea. Casi siempre cuando tenemos las infecciones por clamidia o por gonorrea van de la mano. Hay que recordar que los microorganismos son diferentes en su ciclo de vida. La clamidia es intracelular obligado, mientras que Neisseria gonorrea tiene una fase intracelular y una fase extracelular. Esto tiene que ver incluso cómo lo vamos a buscar y cómo lo vamos a tratar. En el caso de la gonorrea, tiene característicamente a la hora de ver la célula inclusiones intracelulares, particularmente diplococos gram negativos en forma de café, que son tal cual la gonorrea. Ahí la estamos viendo. Lo que sí también es importante recalcar aquí es, si se fijan, las características son muy similares entre la gonorrea y la clamidia. Lo importante a resaltar es los síntomas que puede producir la gonorrea se acompaña de que el 80% de las mujeres pueden ser asintomáticas. El dolor abdominal, flujo purulento, prurito y metrorragia son orientadores a la cervicitis por gonorrea. Sin embargo, este mismo agente causal puede condicionar otra enfermedad que se denomina enfermedad pélvica inflamatoria, la cual se debe a la diseminación ascendente de la gonorrea yendo hacia el endometrio, las salpinques y posteriormente incluso al peritoneo, ¿correcto? Aquí lo importante entender, regresando al tema de cervicitis por gonorrea, el método de diagnóstico de elección es el cultivo, específicamente en el medio Thayer-Martin, que es un medio selectivo para Neisseria gonorrea. Siempre que sospechemos en una cervicitis por cualquiera de los dos agentes, debido a su coexistencia, se recomienda tratar ambos, ¿sí? Con ceftriaxona para Neisseria o con acitromicina, como comentó el doctor Iván, para clamidia. Lo importante sí es saber que la ceftriaxona, por su mecanismo de acción, actúa en la fase fuera de la célula de la Neisseria, y la acitromicina o doxiciclina tienen su mecanismo de acción para microorganismos intracelulares, ¿correcto? Por último, tal cual no es una infección vaginal, pero hay que tenerla en cuenta, es una cervicitis atrófica. Esta se da por la pérdida de las hormonas, principalmente estrógenos, que lo que causa es una pérdida de la morfología normal de la célula epitelial. Vamos a encontrar una célula grande, un citoplasma amplio, con un núcleo también amplio. Los lactobacilos van a estar perdidos, por este motivo el pH va a estar alcalino o aumentado. Puede o no haber
levaduras y leucocitos, y la prueba de WIF característicamente va a ser negativa. Los síntomas van a ser muy localizados a la zona vaginal de la paciente, escozor, prurito y dispareunia. El diagnóstico es clínico y en cuanto al tratamiento principalmente va a ser sintomático con estrógenos tópicos inicialmente, aunque posteriormente se pueda dar reemplazo, que ese será ya otro tema. Para terminar, sería bueno considerar que es bueno dar tratamiento a estas enfermedades para evitar posibles complicaciones, como ya lo mencionó Gabriel, como enfermedad pélvica inflamatoria, como embarazo ectópico, como infertilidad, entre unas cuantas más. Pues de nuestra parte es todo, esperamos que sea de su agrado, aprendan al respecto y cualquier duda pues la veríamos en la sesión, en cada una de las prácticas que tendremos. Gracias. Muchas gracias.